La sombra del pasillo. Julia acababa de mudarse a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio. Perfecto para alguien que buscaba paz tras un largo y agotador año, pero desde la primera noche algo no iba bien. El apartamento, aunque moderno y bien cuidado, tenía una sensación extraña, como si las paredes estuvieran cargadas de una historia que no quería ser contada. Julia intentó ignorar esa sensación, pero no pudo evitarlo. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que alguien la observaba. Al principio pensó que era paranoia, pero una noche, mientras estaba en su habitación, escuchó pasos en el pasillo. Sonaron claros y nítidos, como si alguien estuviera caminando con calma. Se levantó, curiosa y algo inquieta. ¿Quién podría estar en el pasillo a estas horas? Al abrir la puerta, vio algo que la hizo retroceder de inmediato, una sombra oscura como la noche misma. Cruzaba el pasillo lentamente. No tenía forma definida, pero su presencia era inconfundible. Julia intentó llamar a la policía, pero cuando levantó el teléfono, las palabras se le escaparon. No había nadie más en el edificio. De repente, la sombra desapareció, y un silencio total invadió el apartamento. Julia se quedó petrificada, sin saber qué hacer, pero algo le decía que no podía quedarse allí. Decidió salir, caminar por la calle, tomar aire fresco para despejar su mente. Cuando regresó horas después, algo había cambiado. El aire estaba pesado, como si la casa misma estuviera respirando. Julia se dirigió a la cocina para preparar algo de cenar. Pero al pasar por el pasillo, vio la sombra nuevamente. Esta vez estaba mucho más cerca. ¿Quién está ahí?, preguntó, intentando mantener la calma. La sombra no respondió, solo permaneció allí, inmóvil. Julia trató de acercarse, pero esa misma noche, Julia se despertó en medio de la oscuridad. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Sentía la misma presencia extraña, como si alguien estuviera observándola. Miró a su alrededor, pero no vio nada, solo la oscuridad que se extendía por su habitación. De pronto, escuchó un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero la voz estaba ahí. ¿Por qué me miras? Julia intentó gritar, pero su voz no salía. La sombra, ahora más definida, estaba de pie frente a su cama, sus ojos vacíos fijos en ella. ¿Por qué me miras?, repetía cada vez más fuerte hasta que se convirtió en un grito ensordecedor. La sombra avanzó hacia ella. Julia intentó levantarse, pero no podía mover ni un solo músculo. El miedo la paralizaba, la presencia de la figura oscura invadía todo su ser. Entonces, la sombra susurró una última vez, esta vez directamente en su oído, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra la envolvió en una oscuridad profunda hasta que ya no pudo ver nada más. Si te encantan las historias de terror, dale like y sígueme.